despidiendo por adelantado, sino solamente manifiesto lo que hay en mi corazón. Gracias por haberme acogido durante todos estos días aquí, día viernes, predicando acerca de un método práctico de cómo compartir el evangelio con otros. De igual manera el día sábado, el día viernes por medio de un bosquejo ilustrativo, el día sábado por medio de la ley de Dios, y hoy día domingo predicando cómo es que nosotros podemos ser instrumentos de salvación en las manos de nuestro Dios, y lo estuvimos aprendiendo por medio de el ejemplo de estos 4 hombres que ayudaron al paralítico a ser transformado por el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Hoy en esta noche vamos a estar hablando acerca de misiones, como ustedes ya pueden ver, y tenemos una noche misionera. Ustedes, tengo entendido de que cada último domingo del mes tienen su noche misionera, y justo hoy día tocó último domingo del mes. El próximo domingo ya es 1 de noviembre, y vamos a estar hablando esta noche de 5 maneras como pueden ser misiones. No, es una ok, vamos a ir un poquito más allá. Yo tengo entendido que han estado todos los últimos meses misioneros. 5 maneras como hacer misiones. Ok, vamos a ir hoy día un poquito más allá de esas 5 maneras, y vamos a profundizar ahora más a la sexta manera. Vamos a profundizar un poquito más en la palabra de Dios con relación a este tema de misiones. Y cuando hablamos de misiones, primeramente debemos dar gracias a Dios por los misioneros que hace algún año atrás, algunas cantidades de años, algunas décadas, siglos atrás, ellos han venido también a nuestro continente, empezando desde Jerusalén. Salieron los discípulos, los apóstoles, se extendió a Europa, de Europa se extendió a Norteamérica, de Norteamérica se extendió a Sudamérica, y todos han traído a las buenas nuevas de salvación, el evangelio del Señor Jesucristo, y debemos estar agradecidos también, si bien es cierto, a Dios primero, pero también por aquellos hombres que dedicaron su tiempo, que dedicaron su vida, que dedicaron su dinero, que dedicaron su esfuerzo para poder venir a este lugar y plantar iglesias y promover intensamente la evangelización entre muchos pueblos, entre muchas ciudades aquí en nuestro país, no escatimando nada de ellos a favor de nosotros también. Pero es evidente que un aspecto importante en la última de las órdenes del Señor Jesucristo, como lo es la Gran Comisión, el mandamiento de la Gran Comisión, ha sido y está siendo descuidado hoy en día, sobre todo por la iglesia latinoamericana, la iglesia sudamericana, la iglesia de habla hispana, sobre todo, ¿no? Y eso implica que nosotros estamos incurriendo en una desobediencia a Dios cuando no estamos cumpliendo el mandato de la Gran Comisión. Pero pastor, nosotros sí estamos ofrendando cada mes para misiones. Ok, vamos a ver qué implica entonces el mandato de la Gran Comisión. Y vamos a estar aprendiendo en esta noche que lo primero que dice, que establece Dios, es verdad, y de hacer discípulos a todas las naciones, pero el patrón de cómo es que nosotros debemos estar haciendo lo encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice: me seréis testigos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, y hasta lo último de la tierra. Esto es el mandato de la Gran Comisión. Y si nosotros no estamos haciendo esto paralelamente, entonces estamos obedeciendo la mitad de la orden, ¿de acuerdo? O una parte de la orden, o un poquito de la orden. Y nosotros debemos preguntarnos, ¿cuánto tiempo tiene que transcurrir para que el creyente o para que la iglesia pueda entender este patrón de Hechos 1:8? ¿Cuánto tiempo las iglesias vienen aprendiendo acerca de misiones, teniendo conferencias misioneras, congresos misioneros, prédicas misioneras, pero sin embargo aún no captan la visión del patrón de Hechos 1:8? Que sea en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuán importante es poder captar esto también. Y espero que no se necesite predicar 1 año, 5 años, 20 años, 30 años más, para que recién podamos comprender este patrón que Dios ha establecido en el libro de Hechos también.
El Señor Jesús entrenó a sus discípulos durante 3 años y constantemente, continuamente, Él estuvo motivando, exhortando, empujando a ellos a cumplir este mandato de llevar el Evangelio a todas las naciones, como lo vamos a ver hoy en día o esta noche. Pero no solo la iglesia primitiva, no solo los apóstoles recibieron este mandato, sino que nosotros ahora también, como parte de la iglesia del Señor, debemos estar cumpliendo este mandato, buscando cumplir el propósito de la estrategia divina que Dios ha establecido para que esto se suscite. Y esa estrategia es por medio de la iglesia local, ¿de acuerdo? Por medio de la iglesia local. Y vamos a ver cómo es que Dios quiere despertar la conciencia, Dios quiere despertar los corazones de sus hijos ahora, para que podamos cumplir con este propósito de llevar el Evangelio a todas las naciones, a todas las criaturas. Busquemos por favor Romanos capítulo 15, versículo 20. Romanos capítulo 15, versículo 20. La voluntad de Dios es que nosotros vayamos a lugares incluso donde nunca antes se ha oído hablar de Cristo. Hasta ahí tenemos que llegar para poder compartir el Evangelio del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 15, versículo 20 dice: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. En otras palabras, lo que este versículo está diciendo, que el mensaje de la redención debe llevar a cada nación, a cada tribu, a cada linaje, a cada lengua, a cada pueblo, y que debemos hacerlo ahora. ¿De acuerdo? Porque hoy es el día de salvación. Y si tan solo las iglesias se lo propusieran, si tan solo cada creyente pusiera esto en su corazón, en la necesidad de llevar el Evangelio, de obedecer el mandato del Señor Jesucristo, todo esto sería mucho mejor de lo que está sucediendo ahora. Les comparto un drama que sucedió entre un tesorero y el pastor, ¿de acuerdo? Le comparto una historia que sucedió entre un tesorero y el pastor. Por si acaso no tiene nada que ver con esta iglesia, ¿ya? Sí, no estoy queriendo hacer alusiones personales. Una vez el tesorero y el pastor estaban conversando, ¿de acuerdo? Y el tesorero le dice: pero pastor, ¿por qué una conferencia misionera justo ahora? ¿Por qué una noche misionera justo este mes? Le dice, ¿no? Luego, después de un mes, otra noche misionera. Ay, el pastor le responde, ¿no? Es que, hermano, nuestra ofrenda misionera es muy pobre. Y puede ser que un programa así nos ayude, puede ser que una noche así nos ayude, puede ser que una conferencia así nos ayude a poder aumentar un poco más nuestra ofrenda misionera. Y el tesorero le dice: mire pastor, según mi manera de pensar, para mí no va a dar ningún resultado. Nosotros apenas si podemos cubrir los gastos de nuestra iglesia local y vamos a estar pensando en otro misionero o en apoyar misiones, etc. Y el pastor le dice: hermano, pero la Biblia habla mucho sobre la urgencia de evangelizar al mundo, ¿no es cierto? Acuérdese de lo que le digo, pastor, le dice el tesorero. Acuérdese de lo que le digo, pastor. Haríamos mucho mejor si nos preocupáramos más por la necesidad de los que están en nuestro país y en nuestro propio barrio y en nuestra propia iglesia, en vez de estar pensando en los misioneros que se pierden en el extranjero o que están en el extranjero. El pastor le dice: pero hermano, tesorero, ¿no escuchó usted contar al predicador de esta noche cómo aquella congregación que empezó a ofrendar para las misiones tuvo también un incremento en sus iglesias locales? Y el tesorero le dijo: yo solo digo esto, pastor, no tengo ninguna confianza en esta clase de conferencias, de charlas, de congresos, nada de esas cosas. A mí me gustaría realmente saber si es que está sucediendo así como usted lo dice. Y el pastor le dice: mira, solo tenemos que intentar y ver cómo marcha esta conferencia misionera. Buenas noches, hermano. El tesorero le dice: buenas noches, pastor. Pero por si acaso yo todavía insisto que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Solamente aquí en nuestra iglesia local debemos estar apoyando. Y los dos hombres se separaron, el pastor y el tesorero incluso se va moviendo la cabeza diciendo: este pastor.
Entonces muchas veces sucede este tipo de situaciones en diferentes iglesias de las cuales nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Lo que implica esto es que las iglesias están estancadas, encerradas, pensando solamente en su iglesia local, sin procurar ver, sin procurar entender, sin procurar obedecer lo que Dios ha establecido para la iglesia, que es el cumplimiento de la gran comisión, conforme al patrón de Hechos capítulo 1, versículo 8. Hermanos, la misión de la iglesia son las misiones. La misión de la iglesia son las misiones. La tarea de la iglesia es dar a conocer a Cristo a todas las naciones. Ese es el propósito por el cual existe la iglesia en este mundo. Ese es el propósito por el cual Dios está usando a la iglesia para llevar su evangelio a todo el mundo. Esa es la tarea que Dios encomendó a su iglesia. La evangelización del mundo no consiste en traer a todo el mundo a Cristo, sino en llevar y ofrecer a Cristo a todo el mundo. Esa es la diferencia cuando se trata de hacer misiones, cuando se trata de compartir el evangelio. El concepto de misiones debe ser un concepto que debe estar latiendo activamente en el corazón de cada una de las iglesias, y de esta iglesia no debe ser la excepción. Vamos a buscar bastantes versículos en esta noche que nos hablan acerca de este mandato en la palabra de Dios. Por favor, cojamos nuestras Biblias una vez más y vamos a empezar en el libro de Mateo y vamos a terminar en el libro de Apocalipsis. No se preocupen, no vamos a leer todos los libros, pero sí vamos a leer algunas porciones de cada capítulo, de cada libro. Mateo, capítulo 24 primero. Mateo, capítulo 24. Versículo 3. Mateo, capítulo 4, versículo 3. 24, perdón. Mateo, capítulo 24, versículo 3. ¿Lo tiene? Sí. Dice el versículo: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? El Señor estaba predicando en el monte de los olivos acerca del fin de este mundo, acerca del fin de este siglo, acerca de los últimos días. Y los discípulos, todo confusos, se acercan al Señor Jesús y le preguntan: ¿cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a ser el fin de los siglos? ¿Cuándo va a ser tu venida? Etcétera. ¿Y qué señales habrá? Y el Señor le responde en el versículo 14: y será predicado este evangelio de reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Primero tiene que predicarse el evangelio en todas las naciones, el evangelio del reino para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Mi pregunta es: ¿usted quiere que Cristo venga ya? Amén. Algunos. Otros todavía quieren quedarse. ¿Ustedes desean que Cristo venga? Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Predicar el evangelio. El evangelio tiene que predicarse en todo el mundo, ¿de acuerdo? Nuestra iglesia, esta iglesia, su iglesia, tiene que ser parte de que el evangelio sea predicado en todo el mundo para lograr que Cristo venga pronto. Amén. Si no hacemos esto, Cristo va a retardar su venida, porque Él desea que todos los hombres sean salvos. Y si nosotros no hacemos nada para que la salvación llegue a todas las naciones, Él va a retardar su venida. Porque esa es una señal, que su evangelio sea predicado en todo el mundo, y luego vendrá el fin. Luego vendrá el fin. Mateo capítulo 28, ustedes ya lo conocen, pero lo leemos, versículos 18 al 20. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una vez más leemos la ordenanza del Señor Jesús. Y de hacer discípulos a todas las naciones. ¿De acuerdo? Luego vendrá el fin. El libro de Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13. Versículo 4. Dice: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Verso 10. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. A todas las naciones. Ese es el anhelo del Señor. Eso es lo que Dios está esperando que primero suceda antes de que Él pueda venir una vez más a este mundo. Capítulo 16, versículos 15 y 16. Marcos 16, versículos 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ese es el mandato. No dice id y predicar el Evangelio en Lima. No dice id y predicar el Evangelio en Perú. No dice id y predicar el Evangelio en Sudamérica. Dice id y predicar el Evangelio en todo el mundo. Por todo el mundo. Esa es la ordenanza del Señor. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Versículo 44 al 49. Dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿En dónde? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, ¿de acuerdo? Comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hay que predicar el nombre del Señor Jesucristo. Es necesario que Cristo padeciese y que resucitase de los muertos, y que este evangelio sea predicado en todas las naciones. Eso es misiones. No nos estanquemos en un concepto minimizado acerca de misiones, y vamos a ver un poquito más adelante que nosotros muchas veces tenemos paradigmas acerca de lo que es hacer misiones, y lo voy a explicar un poquito más adelante. Buscamos ahora el libro de Juan, capítulo 17. Pastor, ¿tantos versículos que hablan de misiones? Yo solo conocía Mateo 28 nomás. Ya sí, la verdad es que todos, Mateo hasta Apocalipsis, vamos a encontrar acerca de esta ordenanza del Señor Jesús. Juan capítulo 17, versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Está diciendo el Señor Jesús que es necesario enviar a las personas al mundo, ¿pero para qué? Para que prediquen el Evangelio. Capítulo 20, versículo 21. Capítulo 20, versículo 21 dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y esto se lo está diciendo a sus discípulos: vayan a predicar a las naciones, id por todo el mundo, que es necesario que se sepa que Cristo padeció, que Cristo resucitó por causa de vosotros. Y el Señor Jesucristo enviaba a ellos a compartir el Evangelio. Leemos ahora sí Hechos.
capítulo 1, versículo 8. Algunos ya se cansaron de buscar en sus Biblias, ¿no? Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No dice en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. No dice. El patrón de Hechos 1.8 es en Jerusalén, también en Judea, también en Samaria y también hasta lo último de la tierra. Y todas estos círculos, vamos a decirlo así, que tenemos que alcanzar, debemos estar haciéndolo de forma paralela, ¿de acuerdo? De forma paralela. Capítulo 13, versículo 47. Capítulo 13, versículo 47. Dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. La salvación debe ser hasta lo último de la tierra. ¿Ok? Hechos capítulo 15, versículos 14 al 17. Hechos capítulo 15, versículos 14 al 17. Dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Ese es el propósito, que los gentiles busquen al Señor. Busquen al Señor. Por favor, revísalo. Está desconectado, se está apagando. Romanos capítulo 1, versículo 14. Romanos capítulo 1. No, eso no. Sí. Haz el seguimiento y conéctalo. Nunca está desconectado. Romanos capítulo 1, versículo 14. Atrás. Vale. Igual sí está por apagar. Romanos capítulo 1, versículo 14, ¿qué dice? A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. ¿Eso qué implica? Que no debemos estar haciendo acepción de personas cuando se trata de llevar el Evangelio a toda criatura, como lo vamos a ver en otro versículo. Capítulo 10, versículo 14 y 15. Capítulo 10, Romanos, capítulo 10, versículos 14 y 15. Romanos, capítulo 10, versículos 14 y 15. Pues ya se cansan. Sí, oiga. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Capítulo 15, versículos 20 y 21. Capítulo 15. No, sigue apagándose. Romanos capítulo 15, versículos 20 y 21. Romanos capítulo 15, versículos 20 y 21. Atrás. Dice, La batería. y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Esto tenemos que estar haciendo nosotros, esforzarnos por predicar el Evangelio a aquellos lugares donde todavía la gente nunca ha oído el Evangelio, porque si hacemos esto, Cristo vendrá pronto. Cristo vendrá pronto, y eso es lo que nosotros debemos estar anhelando, que el Señor Jesucristo venga lo más pronto posible.
Otro texto más, segundo a los Corintios, capítulo 10. Segundo a los Corintios, capítulo 10, versículos 15 al 16. Segundo a los Corintios. Segundo a los Corintios, capítulo 10. Gracias. Por allá, por allá. Segundo a los Corintios, capítulo 10, versículos 15 y 16. ¿Qué dice? No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya está preparado. Tenemos que ir más allá de solamente nosotros, más allá de solamente vosotros, más allá, dice el apóstol Pablo aquí. Por último, vamos a Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Versículo 9. Y vamos a ver que aquí va terminando esta tarea de predicar el Evangelio. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Capítulo 7, versículo 9. Después de esto, dice Juan, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Amén. Amén. Esto es lo que debemos estar anhelando, que cuando nosotros miremos al Señor, todos los pueblos, todas las lenguas, todas las naciones estén honrando a Dios, glorificando a Dios, porque han sido salvados de la esclavitud del pecado. Hermanos, muchos textos hemos leído, quizás 14, 15 referencias, versículos en la palabra de Dios que nos exhortan y nos motivan a poder pensar más allá de lo que se trata a misiones. Y tenemos que ponernos este chip, tenemos que cambiarnos este chip en nuestra cabeza. Tenemos que ir por todo el mundo, tenemos que ir a todas las naciones, tenemos que ir a toda criatura, tenemos que predicar el mensaje del Evangelio donde no ha sido predicado, más allá de nosotros. Todo eso implica misión. ¿De acuerdo? Todo eso implica misiones, y en todo eso debemos estar involucrados también. Hermanos, la iglesia local es la clave cuando se trata de hacer misiones. Nosotros, su iglesia local, mi iglesia local, nuestra iglesia local, es la clave cuando se trata de hacer misiones, y sobre todo misiones mundiales. Por eso a veces necesitamos ser reavivados o inyectados cada fin de mes para poder hacer misión, ¿no es cierto? Sin embargo, eso debe ser, como repito, algo que esté latiendo en nuestro corazón, algo que esté palpitando en nuestro corazón. Buscar hacer lo que Dios tiene en su corazón, que es que todas las personas sean salvas y que procedan al arrepentimiento también. Hermanos, mi iglesia puede hacerlo, pero su iglesia también puede hacerlo. Amén. Hay una similitud entre vuestra iglesia y mi iglesia allá en Huancayo. Digo, mi no es que sea mía, sino la que represento, la que sirvo, ¿de acuerdo? Es que nuestras iglesias son relativamente pequeñas, son relativamente obras nuevas. Nuestra iglesia tiene un año recién de iniciado. El mes pasado, o el mes de septiembre, celebramos nuestro primer aniversario. Sin embargo, yo procuro sembrar en mi iglesia, desde su nacimiento, la necesidad que ellos tienen de hacer misión.
Amén. La necesidad que ellos tienen de obedecer el mandato de la Gran Comisión. Y es lo mismo que quiero animarles a ustedes, hermanos. Desde sus inicios como iglesia, ustedes deben estar enfocados, pensando en poder mirar más allá de solamente nuestro entorno cuando se trata de hacer misiones. Entonces todos podemos estar compartiendo el Evangelio. Lo que pasa es que cuando buscamos hacer misiones, muchos tienen ciertos paradigmas que a veces obstruyen, obstaculizan, estorban cuando se tiene este propósito de hacer misión. Ahora mi pregunta para ustedes es, ¿qué es un paradigma? Pastor, usted está hablando de paradigmas, pero ¿qué es un paradigma? Un modelo. Ya, un modelo, una forma. Ya, ok. Vamos a ver aquí qué es un paradigma, mientras que va aprendiendo la pantalla. Hay muchas personas que tienen diferentes paradigmas cuando se trata de hacer misiones. Por ejemplo, quiero que salga aquí para enseñarles. ¿Lo levantas un poquito, Alex, por favor? Les voy a mostrar aquí a continuación una imagen y les voy a pedir que ustedes hagan algo con esta imagen y el que tiene la respuesta me avisa, ¿de acuerdo? Levanta su mano, no solamente diga ya lo sé, pastor, no, levante su mano para ver si es que sabe que es un paradigma, ¿ok? A ver, vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Esto es un ejercicio mental acerca de los paradigmas. Necesito que usted una los 9 puntos con 4 líneas, solamente con 4 líneas, sin levantar el lapicero o la mente o el dedo, sin levantar, con 4 líneas que usted pueda unir los 9 puntos. ¿Ok? Entonces le doy algunos segundos para que usted lo haga. Si alguien lo sabe, levante su mano y me lo dice cuál es la fórmula, el resultado. Con 4 líneas solamente necesita usted unir los 9 puntos. Una estrella tiene más de 4 líneas. No, sin levantar. Tú haces sí, estás levantando para hacer el otro, levantando para hacer el otro. ¿Cómo? Sin levantar, es como si tú tuvieras un lapicero, tengo que hacer 4 líneas, pero ¿cómo? Pero sin levantar el lapicero. ¿Ok? ¿Puede pasar una encima de otra? Sí puede pasar una encima de otra, pero solo 4 líneas sin levantar. Algo. No. 5 tengo. Ok, piensen. Cuatro líneas, unir los 9 puntos. ¿Alguien ya lo hizo? No necesito un cuadrado, nada, solo no. ¿Perdón? Creo que ya lo tengo. Creo. Ok, muy bien, entonces, indícanos cómo sería tu solución. Para abajo, derecha. ¿Empieza aquí? Sí, para abajo. Para abajo. Derecha. Derecha. Para 2, arriba. 3. ¿Qué? Ay. No. No, está bien. Ay, de verdad, parecía que era 4. ¿Alguien ya lo tiene? Uy, parecía. ¿Quiere que le dé la respuesta? Está bien. Todavía, no me gusta perder. Muy bien, aquí va la respuesta. La respuesta es la siguiente. 4 líneas unen los 9 puntos. 4 líneas unen los 9 puntos. ¿Se entiende? Pero tienes que levantar. No he levantado. No he levantado nada. ¿De acuerdo? 1, 2, 3, 4. No he levantado ninguna línea. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, con 4 líneas he unido los 9 puntos. Sin embargo, lo que a ustedes les ha pasado, eso es paradigma. ¿De acuerdo? Lo que a ustedes les ha pasado, eso es el paradigma. Entonces, ¿qué es un paradigma? Vamos a ver aquí la definición.
Un paradigma es una forma de pensar, actuar o trabajar que está arraigada a uno, que ni está consciente de que la tiene, ni mucho menos las cuestiona, Hermanos, muchas veces los paradigmas limitan a la iglesia. Un paradigma cuando se trata de hacer misiones puede ser: pastor, pero ¿cómo vamos a apoyar a tal misionero en el extranjero si no lo conocemos? Si nunca ha venido a nuestra iglesia. Pastor, pero en vez de apoyar al extranjero, mejor hay que apoyar a otro hermano en Tacna, en Piura, etcétera. Mejor hay que hacerlo así. O pastor, mejor por último, en vez de dar para misiones, ¿por qué no usamos ese dinero de misiones para hacer más proyectos, para poder repartir a las personas aquí, etcétera? Entonces, todas esas cosas son paradigmas que nos limitan a algo cerrado, a algo con tope, a tener un límite y a no poder mirar más allá de lo evidente, como se dice, ¿no? Más allá de lo evidente. Y quisiera llevarles una vez más en sus Biblias al libro de Juan, capítulo 4, versículo 35. Juan, capítulo 4, versículo 35. La tenía. Y este versículo no estaba en mi bosquejo, pero es uno de los versículos que estuve leyendo en uno de mis devocionales antes de venir, que a mí me dio una cachetada más, ¿no? Por decirlo así. Juan capítulo 4, versículo 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Hermanos, nosotros solamente estamos mirando así, con la cabeza agachada, mirando nuestro metro cuadrado, nuestro metro de diámetro nada más, o a veces algunos tienen un poquito más de diámetro, pero cuando se trata de hacer misiones tenemos que levantar nuestros ojos y ver más allá de Pueblo Libre, ver más allá de Lima, ver más allá de Perú, ver más allá de Sudamérica. Tenemos que ir a todas las naciones. Amén. Tenemos que ir a todo el mundo. Tenemos que ir hasta lo último de la tierra. Eso es el mandato del Señor Jesús. Ese es el patrón que nosotros encontramos en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 8. Así que levantemos nuestras cabezas y dejemos de mirar solo nuestro entorno local. Miremos la necesidad de gente que aún no ha escuchado el Evangelio en otros países del mundo. Sin embargo, hay misioneros dispuestos a ir, que muchas veces por falta de apoyo, por falta de oración, por falta de recursos, etcétera, no logran ir. Nosotros entramos ahí como iglesia local, a poder apoyar, a poder mirar la necesidad en estos lugares y poder contribuir, que nuestra iglesia contribuya de que Cristo venga pronto. Amén. Ese es el propósito que nosotros debemos estar buscando lograr, obedecer a Dios para que Cristo venga pronto. Tenemos que conquistar el mundo, como diría Pinky Cerebro. Es hora de conquistar el mundo, ¿de acuerdo? Es hora que nosotros ya nos pongamos en marcha para conquistar el mundo, hermano. No solamente pensemos en nuestro entorno, miremos más allá. Vamos a ir al libro de Números, capítulo 13. Y vamos a extraer de este capítulo unos principios que nos van a ayudar a poder pensar en esto, en nuestra necesidad de conquistar el mundo también. Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Y en Números capítulo 13 vamos a ver que Jehová habla a Moisés y le dice: envía tú hombres que reconozcan en la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová. Estamos hablando de la historia de los 2 espías que fueron enviados a la tierra de Canaán para, su mismo nombre lo dice, espiar la tierra, para descubrir cómo era la tierra, etcétera. Y se escogió uno de cada tribu, entre ellos
dos hombres que eran temerosos de Dios, y vamos a ver qué es lo que sucede con ellos también. Versículo 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Está hablando de los varones que se está describiendo desde el verso 4 hasta el verso 15. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra como es. ¿Recuerdan, hermanos? Tenía el propósito de espiar la tierra para poder conquistar la tierra de Canaán, ¿de acuerdo? ¿Y esto qué tiene que ver con misiones? Ok, vamos a extraer los principios en esta conquista de la tierra de Canaán para ver cómo es que nosotros podemos conquistar el mundo con el Evangelio también. Entonces Moisés les dice en el versículo 18, primero, observa la tierra como es. Y el pueblo que habita, o sea, observa al pueblo también, observa a la gente. Si es que es fuerte o si es débil. Si es poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o es estéril. Si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Lo que estaba haciendo Moisés aquí al enviar a estos 12 hombres era que él se estaba preparando para poder conquistar la tierra de Canaán. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que prepararnos primeramente cuando se trata de poder llegar y conquistar con el Evangelio a otras personas en diferentes partes del mundo. Tenemos que prepararnos, ¿de acuerdo? Moisés quería saber cómo era la tierra, si había gente o no había gente, si era poca, si era numerosa, si la tierra era fértil o no, si es que había árboles o no, si es que había frutos o no. Moisés quería saber todo para poder estar preparado y conquistar con el Evangelio, conquistar a esta ciudad de Canaán también. Fíjese lo que sigue diciendo el versículo 22 en adelante. Y subieron al Negev y vinieron a Hebrón, y allí hasta Ahimán, Sesai, Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años, etcétera, 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 hasta el versículo 26, dice: y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvieron estos espías en Canaán? Espiando. Versículo 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de ¿qué? De 40 días. 40 días ellos estaban espiando la tierra, y luego volvieron y contaron todo a Moisés, diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual tú nos enviaste. Verso 27 estoy leyendo. La que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades son muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Aná. Y aquí empieza un pequeño problema. 12 hombres fueron enviados para poder espiar la tierra de Canaán. Y de los 12 hombres, 10 de ellos volvieron, o bueno, los 12 volvieron, pero 10 de ellos empezaron a hablar acerca de todas las cosas negativas que estaban sucediendo en la tierra de Canaán. Que a raíz de eso, ellos lo veían como una dificultad, como una prueba, como una adversidad en el cumplimiento de poder llegar y conquistar la tierra. Entonces, llegaron estos hombres y lo dicen: mira, Moisés, el pueblo de esa ciudad es tierra fuerte, Moisés. Y hay ciudades muy grandes y muy fortificadas. Estaban echando todo a Moisés, ¿no? Y además, Moisés, también vimos allí a los hijos de Aná. ¿Saben quiénes eran los hijos de Aná? Los gigantes, ¿no es cierto? Grandazos, Moisés, no vamos a poder ir y conquistar. Verso 29. Amalek habita en el Negev, Moisés, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar. Entonces, Caleb, uno de los dos, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos.
Hermanos, cuando se trata de querer conquistar con el Evangelio a otros pueblos, y cuando se trata de querer tomar una decisión de hacer misiones más allá de nuestra localidad, van a surgir diferentes circunstancias, como quizás le está pasando a Moisés aquí. Que ante el líder se va a levantar uno y va a decir: pero Moisés, ¿por qué esto? Pero Moisés, ¿por qué lo otro? Mira, esto es así, esto es así, esto es así. Mejor no vayamos. En misiones va a suceder lo mismo. Que se está moviendo o animando, motivando para hacer misiones mundiales, y un hermano levanta su mano y dice: pero pastor, ¿por qué vamos a hacer eso? Pero pastor, ¿por qué dar para misiones mundiales? Pero pastor, ¿por qué no aquí nomás? Y empezamos con los paradigmas, ¿no es cierto? Va a haber muchas dificultades, adversidades, contradicciones cuando se quiere hacer eso también. Si no, fíjense lo que dice Caleb. Él hizo callar a todos y él dijo: vamos, tomemos posesión de ella, nosotros podremos, dice, ¿no? Y versículo 14 en adelante vemos que al escuchar el pueblo de Israel estas quejas, por decirlo así, de parte de estos 10 hombres, el pueblo empezó a llorar, a gritar, a quejarse contra Moisés. ¿Por qué nos has traído aquí? Dice el versículo 1, versículo 3. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestros niños sean por presa? Quejándose y quejándose, ¿no es cierto? Sin embargo, Josué y Caleb dijeron en versículo 8: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, y su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. Cuando se trata de conquistar con el Evangelio otras naciones, hermanos, primero necesitamos estar preparados, prepararnos bien. Segundo, van a surgir diferentes adversidades, pruebas, dificultades. Sin embargo, recuerden, cuando se trata de hacer misiones mundiales, usted no está solo. Usted no lo hará solo. Su iglesia no lo hará sola. Estará con la ayuda de Dios. Y eso es en lo que confiaba a Josué también acá. Y él estaba seguro. Y él dijo: si Jehová se agradare de nosotros. ¿Acaso a Jehová no le agradaba de que ellos conquisten la tierra de Canaán? Sí, ese era el anhelo de Dios. Ese era el deseo de Dios, que Canaán sea conquistado. Entonces, Jehová obviamente iba a estar agradado con él. Y sigue diciendo el versículo 8: Él nos llevará, Él nos la entregará. Cuando se trata de hacer misiones sucede exactamente lo mismo, hermanos. Cuando ustedes toman decisiones para poder hacer misiones más allá de su localidad, Él les va a ayudar. Él les va a guiar. Él les va a encaminar. No se trata solo de ustedes. Nosotros no podemos hacer nada o poco hacemos con nuestras propias fuerzas. Sin embargo, cuando nos refugiamos en aquel de quien es nuestro escudo, nuestra fortaleza, quien es nuestro Dios, en Él todo es posible. Todo es posible. Y hacer misiones pensando más allá de nuestra propia ciudad, eso también podemos hacerlo con la ayuda de nuestro Dios. Entonces, hermanos, quisiera animarles a que todos ustedes estén pensando en ir a todas las naciones, en ir a todo el mundo, en predicar el Evangelio a toda criatura. Yo sé que todos nosotros no podemos ir, y ustedes lo saben también, ¿de acuerdo? Hay algunos que irán, hay algunos que lo harán, hay algunos que ofrendarán, hay algunos que serán enviados. Cada quien de diferente forma debemos estar activos en este propósito de poder hacer las misiones mundiales. Quisiera retarles a que ustedes empiecen a pensar en esto. Como repito, que no solo se estanquen en nuestra ciudad, bueno, en su ciudad, en Lima, acá, o no solo se estanquen en el Perú, sino que podamos seguir el patrón de Hechos capítulo 1, versículo 8, y de poder mirar hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. ¿Quisieran ser parte de esto? ¿Quisieran ser parte de que Cristo venga pronto? Amén. Sí, entonces anímese
Motívese, pronto tendrán su sesión anual. Sería bonito que alguien sugiera, pastor, ¿por qué no empezamos a apoyar afuera de nuestro país? Sería bonito tomar esa decisión también. Entonces les animo, les desafío y les reto a que ustedes puedan tomar esta decisión en sus vidas. Inclinemos nuestros rostros, por favor. Vamos a dirigirnos a Dios en palabras de oración.